Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre estática. En este caso vamos a resolver un ejercicio donde nos pide calcular el ángulo para que un sistema esté en equilibrio. El ejercicio dice, se tiene dos cuerpos conectados por un cable. Como muestra la figura, se pide calcular el peso de los cuerpos, la tensión del cable y el ángulo θ para que él esté en equilibrio, para que este cuerpo esté en equilibrio. Como se puede ver, tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Tenemos dos planos, una inclinación alfa y la otra inclinación es el beta. Nos pide calcular, para empezar, el peso de ambos cuerpos, peso de A, peso de B. La tensión del cable, la tensión que está uniendo A y B. Es una sola tensión. Y el ángulo θ para que esté en equilibrio. Tenemos que, datos. Si la masa del cuerpo A, el cuerpo A tiene una masa de 116 kilogramos y la masa del cuerpo B es de 165 kilogramos. También conocemos el ángulo alfa, es el ángulo alfa, 25 grados. Con esos datos calculemos pesos, tensión y ángulo θ. Bien, los datos que tenemos. Para empezar tenemos las masas, la masa del cuerpo A y la masa del cuerpo B. La masa del cuerpo A, 116 kilogramos, de color verde. La masa del cuerpo B de color amarillo, 165 kilogramos. El ángulo alfa del ángulo de inclinación del cuerpo B es de 25 grados respecto al horizontal. ¿Qué nos pedía? Bueno, el peso de A, el peso de B, la tensión en el cable y el ángulo θ. Es lo que nos pide. El ángulo θ es muy importante porque si este ángulo es muy grande, pues el cuerpo va a tener a caer hacia el lado del cuerpo A, o sea, al lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa si el ángulo θ es muy pequeño ya también? El otro extremo ya también, el cuerpo B va a ir jalándolo, ¿no? Para que esté en equilibrio, que no se mueva ni a izquierda ni a derecha, el ángulo θ, perdón, tiene que ser exacto. Y es lo que nos está pidiendo calcular. Tenemos los datos. Ahora vamos a calcular el peso para cada cuerpo. Fórmula del peso. Peso es igual a la masa por la gravedad. Recuerden, nos enfrentamos al peso con la letra W. Masa por gravedad. Muy bien. Para el cuerpo A, peso es igual la masa del cuerpo A, 116 kilogramos, la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado. Se obtiene el peso de A, 1137,96 newtons. Es el peso de A. Lo mismo hacemos con B. Reemplazamos valores. La masa es 165 kilogramos del dato. La gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Ya tengo el peso en B. Son las primeras fuerzas que existen. Pesos. Peso en A y peso en B. Bien, vamos al diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre número 1. Se refiere al cuerpo en A. Aislamos el cuerpo, trazamos los ejes coordenados. Como está inclinado, tenemos que trazar ejes paralelos al plano de apoyo. Por eso estamos haciendo rotar el eje X. Muy bien. La primera fuerza, el peso que acabamos de calcular, peso en A. Luego tenemos la normal en A, que es 90 grados con el eje X o el plano de apoyo. Normal en A. ¿Qué más tenemos? Como el peso está yendo abajo, se descompone en dos. Componente en el eje Y sería WA por el coseno del ángulo θ. Cateto adyacente es coseno. Cateto opuesto es el seno del ángulo. Ya tenemos nuestros dos componentes del peso. Trasladamos el peso A, solamente estoy trasladando para que se pueda visualizar mejor, o se pueda ver mejor lo que es, en este caso, la fuerza en el eje X. ¿Qué más? Si voy a cortar el cable, va a generar una fuerza interna en el mismo sentido que se llama tensión. Muy bien, tenemos todas nuestras fuerzas del diagrama de cuerpo libre 1. Pasamos al diagrama de cuerpo libre 2. Aislamos el cuerpo en B. Ejes, ¿qué ejes tenemos? Bueno, nuestros ejes comunes son X y Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, rotar también referente a lo que es el plano de apoyo. En este caso, el eje X vamos a rotar para que coincida con el plano de apoyo. Muy bien. Ahora, la primera fuerza que existe siempre es el peso. En este caso es peso en B, WB. La normal en el eje Y, normal en B.
Este peso vamos a descomponer en el eje Y y en el eje X respecto al ángulo alfa. WB coseno del ángulo alfa en el eje Y. Coseno porque está en el cateto adyacente. El cateto opuesto sería el C. WB seno de alfa. Nuevamente, para visualizar mejor, traslado al eje X, es lo mismo W seno del ángulo alfa. Solo lo estoy trasladando para poder visualizar mejor. De aquí hemos cortado el cable, apareció la tensión. Muy bien, estos son nuestros dos diagramas de cuerpo libre. Nos vamos a concentrar en el diagrama de cuerpo libre número 2. ¿Por qué en el diagrama de cuerpo libre 2? Tenemos todos los datos. Tengo su masa del cuerpo en cuerpo B. Tengo el ángulo alfa. Tengo el peso en B. Tengo todos los datos, porque el diagrama de cuerpo libre 1 no tengo tita. Entonces va a ser más complicado. Siempre hay que empezar de donde tengamos más datos. Se simplifica mucho mejor. Con esto, ¿qué puedo calcular? Bueno, miren, necesito calcular la tensión. ¿Por qué la tensión? Porque es la única fuerza que están compartiendo ambos cuerpos. Y esta tensión está en el eje X. Por eso hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas existen? Bueno, aparece la tensión, menos tensión. ¿Por qué menos? Porque está yendo en el eje X negativo. Por eso es menos la tensión. Más la fuerza de la componente horizontal WB por el seno de A. El peso del cuerpo en B por el seno del ángulo A. En este eje X no hay más fuerzas. Igualamos a 0. ¿Cuál es mi incógnita? Ya conozco WB. Acá. El ángulo alfa es dato. Entonces esta función trigonométrica también es conocida. Mi incógnita sería la tensión. Despejo la tensión. Tensión es igual WB por el seno del ángulo alfa. Ya está ordenado. Reemplazo valores. WB 1618,65 newtons por el seno de 25. Se obtiene una tensión de 684,071 newtons. La tensión de acá es este valor, 684,071 newtons, ¿no? Comparten la misma tensión cuerpo A y cuerpo B porque es el único cable que están sosteniendo. Por ende, esto no tiene que variar, tiene que ser la misma tensión. Ahora nos concentramos en el diagrama de cuerpo libre número 1. Recuerden, la tensión ya hemos calculado, entonces se comparte, es la misma. Por eso tenemos como datos el peso en A, 1137,96 newtons, y la tensión, también conocida, de 684,071 newtons. Ya son datos. ¿Para qué hacemos esto? Me está pidiendo calcular el ángulo tita. Tensión ya hemos calculado, ángulo tita. El ángulo tita tiene que estar en función de algún dato que conozcamos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, no conozco la normal. Entonces me sería más dificultoso. ¿Por qué? No conozco la normal y no conozco el ángulo tita. Tendría solamente una ecuación con dos incógnitas. No. Por eso me voy a concentrar en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Conozco cuánto vale WA. No conozco el seno de tita, pero sí conozco la tensión. Ya es dato. Entonces la única incógnita en todo lo que es el eje X sería el ángulo tita. Conozco W, conozco tensión, entonces solamente tita me faltaría. Bueno, sumatoria fuerza en el eje X. Tensión positiva. ¿Por qué? Porque está en el eje X positivo. Muy bien. Menos. ¿Por qué menos? Porque va en el eje X negativo que WA por el seno de tita. No hay más fuerzas en todo el eje X, no hay más, solamente tensión y W seno de tita. Igualamos a 0. Muy bien. Después de igualar a 0, ¿qué hacemos? Despejamos. ¿Qué voy a despejar, pero? Recuerden, nuestra incógnita ahora es el ángulo tita. Reordenando la ecuación. Bueno, la tensión se va al otro miembro con negativo, multiplicamos por más, menos por menos, se queda con WA por el seno de tita. Solo estamos ordenando. De aquí voy a despejar ¿qué? Seno de tita, en este caso está multiplicando al WA. WA entonces va a venir a dividirse. Tensión WA es igual al seno de tita.
No quiero el seno de tita, quiero solamente el ángulo tita. Por eso despejo con la función arcoseno. Tita es igual a arcoseno o seno a la menos 1 ¿de qué? De la tensión sobre WA. Tensión tengo, ya es dato, ajá. WA también tengo dato, muy bien. Solamente queda reemplazar. Para reemplazar, ¿nosotros qué tenemos? En este caso, tensión 684,071 newtons, está acá. WA 1137,96 newtons, aquí está. Lo ponemos en la calculadora y obtenemos un valor de 36,951 grados. Ah, ya, muy bien. Para que el cuerpo esté en equilibrio, tiene que, tiene que tener una inclinación exacta de 36,951 grados. ¿Qué pasa? Si esto fuera, digamos, por ejemplo, nos pasamos por un grado, 37 grados, ¿ya? Le estamos llamando 37 grados, redondean 37. ¿Qué va a pasar? Pues el peso de A le va a ganar y va a bajar hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si es al contrario? Menos. En este caso sería 35, digamos, 34. Entonces el cuerpo en B le va a ir ganando. De esta manera se calcula lo que es el ángulo pi. Nos pedía calcular pesos. Calculamos pesos. Nos pedía calcular la tensión. Hemos calculado la tensión que comparten ambos cuerpos. Y al final nos pedía calcular el ángulo. De esta manera hemos terminado este video. Espero que les pueda ayudar, les pueda servir para alguna ocasión. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.